¿Cómo están, queridas amigas y queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer en Retos Femeninos. Con un invitado muy especial el día de hoy vamos a tocar el tema cómo ayudar a un hijo con adicción. Y para ello nos acompaña Simón Tavera Romero. Él es sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en antropología social y psicoanálisis, especialista en modelos de intervención comunitaria para la prevención y el tratamiento de la violencia y las adicciones. Simón es presidente de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas y promueve la certificación internacional de consejeros terapéuticos en adicciones. Es autor de varios libros. Su más reciente se titula La comunidad terapéutica para el tratamiento de la salud mental y las adicciones con adolescentes en conflicto con la ley. Bienvenido, Simón, aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lucía, por la invitación y un gusto estar con tu público para hablar de este tema tan interesante. Pues sí, mira, sabemos, ¿no? Que muchas veces pues está esta situación, ¿no? Un hijo tuyo está en una adicción y claro, ¿verdad? Como papá, como mamá o como gente cercana, ¿no? Lo que primero que queremos es ayudarlo, ayudarla, pero a veces no sabemos cómo, ¿no? Y a veces no nos toca tampoco como papás hacerlo. Entonces tú que eres un experto, bueno, que nos introduzcas un poco. Se ha incrementado mucho el tema de adicciones en jóvenes, algunas de las causas, y después ya entrar al tema de cómo ayudarlos. Vale, vale. Mm. Pues mira, las adicciones tenemos que abordarlas como un fenómeno complejo, abandonar explicaciones con causa única o de una manera determinista. Hay que hacer un abordaje sistémico, integral, para entender todos los factores que forman parte de esta problemática. Y mira que los últimos años, yo creo que llevamos como 3 décadas, que ha habido un incremento sostenido en el consumo de sustancias. Tan solo en la última encuesta de adicciones se hizo en 2016. Parece que está en plan que se haga este año la siguiente encuesta. Y la anterior es la de 2008. Y entre ambas hay un incremento, hay 4 indicadores muy importantes de la encuesta. Una, los que están sin consumo, que bajó del 80 al 70% en Oh. la población de 12 a 65 años. Es más o menos 100 millones de personas. Entonces, bajó de 80 a 70, quiere decir que hay 10 millones de personas adicionales que pueden estar en diferente condición, pero ya en riesgo o con consumo o con una dependencia. Entonces, el siguiente indicador importante es el número de personas que están en riesgo sin consumo. Ese pasó del, del 9 al 18%, es decir, se Oh, incrementó sí, un pero en un 100%, si vemos el porcentaje es un 100%. y son, Ujú, ve, son 9 millones de personas ujú, claro. que ya están en riesgo. Entonces, este, pues la cobertura de necesidad de atender los riesgos es bastante amplia, ¿no? Tendríamos que tener un programa para poder contener esos riesgos con 18 millones, principalmente de adolescentes. Ujú. Después, los que ya están en un consumo sin dependencia, pasó del 5,7 al 9. También casi se duplicó. Y tenemos entonces que ya tenemos nuevos usuarios de sustancias y que se incrementó fácil en 4 o 5 millones de personas. Y seguimos hablando principalmente de adolescentes, es la edad, la etapa de la vida donde uno se inicia en el consumo, ¿no? Y Y estás fíjate hablando que del 2016, o sea, si ahorita le 2016, sumamos 7 años, pues estás hablando que puede haber un incremento igual, casi de la diferencia de 8 años de la encuesta anterior. ahorita vamos a hacer Mm. una inferencia interesante. Porque la que no se incrementó fue la situación de dependencia, que es el cuarto indicador importante de la encuesta. Ese se mantuvo en 0,6%, es decir, que estamos hablando de cerca de 600,000 personas que están en una situación de dependencia. Ahí se mantuvo esa misma prevalencia. Pero si leemos los datos, quiere decir que viene un efecto de ola o un efecto de halo, ¿no? Ujú. Que es muy probable que en la siguiente encuesta aparezca duplicado este porcentaje de personas en situación de dependencia.
Entonces, ya no hablaríamos de 600,000, sino que hablaríamos aproximadamente de más de 1,000,000, si no es que 1,200,000. Entonces, eso es muy importante porque los servicios de atención que tenemos, para empezar, casi no hay servicios públicos para dar tratamiento a las adicciones. Esto lo ha hecho principalmente sociedad civil a partir de estos grupos de ayuda mutua que hacen lo que pueden en las condiciones precarias en las que están y como pueden. Entonces, ahí el Estado ha fallado porque no fomenta ni ha fortalecido estas organizaciones. O lo ha hecho de una manera mínima, que no es suficiente para decir que tenemos servicios profesionales de atención a las adicciones, como lo marca la ley, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Lo que sí ha hecho el Estado, por supuesto, también es meritorio reconocerlo, es que ha hecho mucho trabajo de prevención, ¿no? Entonces, tiene cerca más de 330 centros de atención primaria en adicciones que les llaman CAPAS, que ahora van a cambiar por el cambio de la ley, y también financian los centros de integración juvenil. Entonces, digamos que esta es la cobertura institucional pública que tenemos para atender a las personas que están en riesgo o con un consumo inicial. Entonces, ellos reciben ayuda de estos servicios. Son insuficientes los servicios. Mucha gente se queda sin atención. Pero a nivel de tratamiento, ahí sí. Hemos dejado solos a la sociedad civil, a los grupos de AA, los hemos dejado solos con el problema. Y eso sí es necesario discutirlo porque las políticas públicas tienen que cambiar. Ahora hay una modificación a la Ley General de Salud en donde se va a priorizar la intervención comunitaria por sobre las hospitalizaciones y se va a exigir más que se respeten los derechos humanos y solamente cuando haya consentimiento informado, las personas reciban un tratamiento. Es decir, que los usuarios de sustancias que están en esta condición pueden no querer el tratamiento. Ahí hay otro dato importante. Solo el 15% de las personas en situación de dependencia van y buscan ayuda en un servicio de tratamiento, principalmente por motivo de su madre u otro familiar. No, ni siquiera por ellos mismos, ¿eh? Sí, es que Pero la el mamá 80, lo lleva o el papá lo lleva, ¿no? Ujú. pero el 85% nunca va. Ay, ujú. Entonces, ese simple dato, si decimos que organizamos políticas públicas con base en evidencia, ese simple dato nos debería de llevar como ciudadanos, como servicios públicos, como políticas públicas, a pensar en un modelo de intervención territorial, de intervención comunitaria. Si las personas con esta problemática no acuden a un servicio público en un hospital o en un servicio residencial o ambulatorio, hay que ir donde están ellos. Y estamos hablando principalmente de adolescentes y de jóvenes. Entonces, no estamos atendiendo las necesidades, una de las más importantes, que es no solamente la dependencia, sino la condición de salud mental. Claro. Entonces, más lo que tú propones es no tanto dejar que, digo, claro, dejar que vengan a cogerlos, pero ir hacia donde están ellos. Ahora, Simón, yo sé que no es fácil la pregunta que te voy a hacer porque hay muchas son las causas, ¿no? Pero tú en tu experiencia, en tu trato que tienes, yo sé que tratas mucho con jóvenes, ¿cuáles vendrías siendo las principales causas pues, más relacionadas con la familia, con el entorno en que viven ellos? Que nosotros, ¿verdad? Como mamás o como abuela o como gente que estás tú con ellos o que nos estamos viendo, podemos nosotros en algún momento pues modificar. ¿Qué les lleva a estos jóvenes a buscar una adicción? Yo sé que hay una presión social de los amigos, de la aceptación del grupo, pero también hay una insatisfacción personal, ¿no? Una Eh, inconformidad con la vida, ¿o tú cómo ves? Mira, en primer lugar, hay que abandonar todas estas explicaciones que han estado de moda y son las que han prevalecido en la historia. Explicaciones centradas en la droga, en sus características y en los efectos que tiene. Todo se explica a partir de ahí y eso no es adecuado, incluso causa una falsa percepción de las dificultades y los problemas que tienen las personas. Se llega a confundir tanto la descripción de las drogas que te olvidas de la persona. Quien tiene la problemática es la persona en su totalidad.
y la droga pasa a ser una variante que se incorpora en una dinámica de vida social, de vida familiar, de vida comunitaria, de vida personal. Entonces, hay que repensar cómo explicamos nosotros las adicciones y principalmente hay que imaginarnos el encuentro entre la droga y un adolescente para que haya una situación de dependencia. Esto va a depender principalmente de las condiciones de salud mental del adolescente, de la persona adolescente, del tipo de relación familiar que tenga, su nivel de salud mental también, de las condiciones comunitarias en cuanto a venta, exposición y consumo y hasta normalización del consumo de drogas. Y también a nivel social, la capacidad de acceso a los derechos humanos, como es la educación, la salud, el arte, la Claro. cultura. Entonces, si ves todo este paraguas, tenemos que trabajar en todos esos ámbitos. Mira, Islandia logró algo maravilloso. Ellos lograron bajar la prevalencia del consumo de sustancias en jóvenes en un 50%. ¿Qué Wow. hicieron ellos? Las drogas, obviamente, activan todo un proceso interno, reacciones del sistema nervioso central, dopamina, serotonina y demás. Entonces, esto se excita en el sistema nervioso. Pero esa función también se produce de manera natural y endógena con otras experiencias del ser humano. Alguien que se para en el público, alguien que canta una canción, que sale en una obra de teatro, que lee un libro, también genera esas endorfinas. Claro. Mm. Y entonces lo que hacen los de Islandia es, por un lado, dotar de experiencias sanas en esos procesos energéticos que tiene la persona, condicionando el acompañamiento del padre varo al adolescente en estas actividades. Y le dieron al clavo, le O dieron sea, al les dieron clavo. una estimulación, vamos a llamarla así, pero en positivo. O sea, algo que Sí, a claro, ellos les llamaba la atención, pero que no los perjudicaba, que no tenían, vaya, para que no tuvieran que recurrir a la droga. sí. Sí, porque si nosotros podemos también mirar el consumo de sustancias como una economía del deseo. Es decir, si tú tienes varias maneras de tramitar intereses, necesidades, gustos, y lo haces con tus amigos, en la escuela, en el teatro, muchas posibilidades de satisfacción emocional, entonces tú tienes una diversificación de tramitar elementos satisfactorios. Pero si no tienes nada de esto y aparece la droga como único satisfactor, entonces quedas atrapado ahí porque es tu única posibilidad, no solamente de estar en otra condición, sino también de solventar muchas situaciones de angustia, de depresión, de dificultades, ¿no? No, y la Entonces, adolescencia, Simón, es cuando se está forjando, ¿no? La identidad personal, la identidad sexual, cuando la autoestima tiene un gran peso, entonces cuando el adolescente no encuentra ahí, pues tiene que buscar por otro lado. Ahora, yéndonos un poco al tema de lo que queremos ver, que yo quería aprovechar tu experiencia, si tú, ¿verdad? Como familiar, vamos a llamarlo, de un adolescente, ¿sí? Te das cuenta, ¿no? Que está en una adicción, ¿qué haces? Porque tú me dices, muchos de los papás o la mamá son los que los llevan, ¿no? Al centro de rehabilitación o al centro de tratamiento. Pero ¿qué hacer, no? Porque sí, creo, yo he platicado con varios papás y es una impotencia tremenda, porque por supuesto que quieres el bien de tu hijo, pero no está en tus manos muchas veces. sí, fíjate que hay muchas investigaciones, muchas bastante interesantes, sobre todo tratando de explicar qué es lo que no debemos hacer, para empezar, ¿no? Y fíjate que haciendo una investigación justamente con adolescentes que tienen consumo de sustancia y luego están institucionalizados, por ejemplo, que estén encarcelados, privados de la libertad. Se hizo un estudio con este tipo de familias y se encontró algo de veras sorprendente, porque la pareja conyugal, los padres, es fundamental en la cuestión del desarrollo, de la salud mental del hijo, de los cuidados y demás, ¿no? Pero también para lo contrario, ¿no? Para que se pueda enfermar, para que no lo cuiden y Claro. demás. Entonces lo que se encontró es que este tipo de familias van arrastrando generacionalmente déficits afectivos.
y conflictos no resueltos. Entonces, cuando tú llegas de tu familia de origen, encuentras una pareja y arrastras mucho este tipo de problemas, entonces vas a tener una relación conyugal donde aparentemente tú te ibas a liberar de tu familia, te ibas a emancipar y ahí vas a encontrar o buscar tu propia familia y tu felicidad. Pero en realidad se vuelve en un territorio donde se ponen en escena nuevamente todos esos conflictos no resueltos. Llegan a tal intensidad, a tal grado, que los conflictos son masivos y la relación conyugal se agota en sí misma, con la incapacidad de poder ver a los hijos. Entonces, la relación parental, es decir, el cuidado que deberían de tener con los hijos, no existe porque no los ven, porque toda su energía se agota en ellos mismos. Y aparte, ellos no portan modelos de crianza que traigan de sus propias familias y que se haya ensayado el acompañamiento, los cuidados, el ver sus necesidades, ¿no? Uno puede recordar fácilmente a sus propios abuelos y uno dice, bueno, a mi padre lo pusieron a trabajar en cuanto se pudo. Si hablas una familia del Bajío, pues había mucha participación desde la niñez en el campo y se veía como cómo cubrir una necesidad económica, el tipo de organización familiar, lo afectivo y la sexualidad quedaban abandonados. No. Ahora tú imagínate cuando estamos hablando desde el embarazo, desde la concepción, la primera crianza, a hijos que no han sido vistos. Claro. Esa es la madre de todas las patologías, ¿eh? Es decir, la agresión, el abandono o la indiferencia en la relación primordial, que sería la relación con la madre, se ve afectada por una falta de una relación sana entre ambos, donde se empiecen a ver, donde primero están pegados, pero se van separando y se van cuidando el uno al otro y se van diferenciando. No sucede. Lo que Claro, pero sucede a es ver, una dime una cosa, experiencia de Simón. abandono. Sí, yo sé, digo, estoy consciente de estas pues, heridas, ¿no? Las llamadas heridas de la infancia. Pero Sí. también he visto, Simón, que si las pones en la mesa, si las reflexiones, si se trabajan esas heridas, estoy hablando por parte de los papás, puedes romper con esa cadena, ¿no? Porque es muy Y, duro lo que tú estás diciendo. Si de generación en generación hay una carencia afectiva, hay una transmisión de violencia, hay una de poca cercanía, pues entonces la tienes que frenar en algún y momento, es, ¿no? Porque si no, tus hijos, estos jóvenes que probablemente caen en una adicción, pues van a repetir el mismo patrón, ¿no? Entonces hay que tratar de, no sé si es trabajar con los papás o cómo ves tú para que y se rompa eso. entonces, justamente el cómo ayudar a nuestros hijos en todos sus aspectos. Ujú, Una es resolver los propios problemas que tiene uno como ujú. persona y en su relación conyugal. Las terapias en el tratamiento de adicciones para las familias fundamentalmente va enfocado a revisar ese tipo de relación conyugal y los niveles de satisfacción e insatisfacción con las que vive. Y entonces, si se modifica ese tipo, ya ves cómo hablan los terapeutas, si se modifica este entramado familiar, se modifica la situación de los miembros. Entonces, si ahí se empieza a construir un mecanismo de resolución de problemas afectivos, seguramente esto va también a llegar al cuidado de los hijos. Entonces, la primera es resolver nuestros propios problemas para poder ver y atender las necesidades de nuestros hijos. Fíjate que yo tengo muchos amigos que de repente me hablan y son papás preocupados, que tienen a sus hijos en la universidad, que son creativos, que han cultivado el arte, y de repente aparece una ocasión en que consumieron marihuana. Y me llaman bien preocupados, ¿no? ¿Qué hago, Simón? ¿Lo interno? Le digo, no, no. Internarlos es un último recurso y más con Claro. adolescentes. Lo que tienes que hacer es lo que te toca. Es decir, si tú tienes un hábito en casa donde sabes a dónde va tu hijo, le preguntas qué está haciendo, cómo te fue cuando regresó, ver sus necesidades particulares que está experimentando, porque todo este tema de la sexualidad, los noviazgos, el elegir la carrera,
o la profesión que quiera tener, pues hay que estarlos acompañando en todas esas situaciones. Si, si, por ejemplo, tú alcanzas a tocar temas de sexualidad, que es bien importante, por ejemplo, para no tener un embarazo precoz, si logras hablar de eso, también vas a poder lograr hablar con ellos cuando tengan una experiencia de consumo. Y si esto es acompañado, seguramente eso no va a derivar en una situación de dependencia. Sí Ya. puede generar algunas dificultades, pero son llamados de atención para decir, hey, hay que estar más cerca, hay que estar comunicándonos más, hay que estarnos acompañando, y reforzar todas estas prácticas que se traducen en cosas muy lindas, ¿no? Salir con los hijos al parque, hacer cosas juntos, ir al cine, caminar, viajar juntos, planear, incluso que él se vaya, porque también hay que hacer esos ejercicios de emancipación. Eso es lo que se dice. De amigos, pero tú ya sabes dónde estás, sabes con qué amigos. Si eso lo cuidas, no va a pasar nada. O sea, es ir soltando, pero también irlos, o sea, claro, estar cerca de ellos, pero irlos soltando. Y yo también complementaría un poco, ahorita que te estoy escuchando, Simón, en que también los papás tenemos que seguir formándonos y educándonos en los nuevos temas que están viendo nuestros hijos. O sea, en el Claro. tema, tú mencionaste ahorita la sexualidad, por ejemplo, lo que es la tecnología, lo que es los peligros, digo, ya lo viven ahí ellos. Entonces, como papás, fórmate, edúcate tú también para que tú puedas después educar a tus hijos. Entonces, porque hay muchos papás que dicen, no, ya mis hijos viven en otro mundo y ya no me puedo acercar. Pero es algo que nos compromete como papás a estar continuamente, ¿no? Entonces, coincido contigo, hay que estar cerca de ellos, también darles su independencia, porque a fin de cuentas ellos van a tomar sus decisiones, pero seguirnos preparando como papás. Y me queda clarísimo lo que tú apuntas es, hay que solucionar nuestros problemas nosotros, ¿no? Y no estar pasando los problemas a los demás. Y tú en tu experiencia sí lo dices tú, el último paso sería ahora sí que una institución y demás, ¿sí? Pero en el Inter, ¿qué hacer? Acudir, por ejemplo, a un grupo de autoayuda, yo sé que eso ayuda, o sea, muchísimo a un centro de rehabilitación, aunque no esté internado, o sea, ¿tú qué recomiendas si ya tu hijo está ya también más metido? Entonces, sí, por supuesto, lo primero es atenderse uno, Uh ¿no? -huh. Ya cuando esto se vuelve una situación grave, también habla de que la vida familiar, y particularmente la de los padres, ha tenido serias dificultades. Entonces, por un lado, fíjate que a veces causa confusión este concepto de codependencia, como si el consumo de sustancias y la adicción fuera un centro solar sobre el cual gravitan todos los otros planetas, pero Uh no es -huh. así. Cada quien tiene sus propios problemas. Uh -huh. Entonces, la pareja no tiene que resolver el problema de la compulsión de consumo del hijo, tiene que resolver su propio problema y Uh estar -huh. ahí para una relación positiva, saludable con el hijo. Porque mira, vamos a poner otro extremo. Una mujer que está en depresión, que se siente vacía y que llena su existencia con los cuidados del hijo enfermo, se complementa perfectamente. Y eso no puede ser. Para que haya una adicción en ese sentido, tiene que haber dos personas, pero que cada quien pone cosas diferentes, ¿no? Ok. Entonces, uno pone su vulnerabilidad y el otro pone una complementariedad a esa vulnerabilidad. Entonces, para que haya una adicción, no solamente es la condición de salud mental de quien usa drogas y se queda pegado ahí, sino que también el estar imposibilitados en un proceso de autonomía y dependencia y funcionar de alguna manera como el enfermo de la familia que le satisface ciertas necesidades emocionales también a los otros. Uh-huh. Es decir, mira, cuando hay un consumo y los padres actuamos infantilizando al hijo y pensamos que un regaño lo va a poner en cintura y él lo va obedientemente, él va a evitar ya los riesgos y los consumos, es equivocado porque ya no es un bebé, ya no es un niño, ya creció, ya piensa y está en un proceso de Claro, emancipación de la familia. claro. Entonces lo tienes que tratar de otra manera, no como un niño. Como un niño. Pero si tú estás convencido que un centro
de ayuda, un centro comunitario, un centro especializado en adicciones puede ayudar, o sea, definitivamente, ¿no? Yo he visto a muchos papás que no pueden solos, como tú bien dices, hay que apoyarlo, hay que darle el cariño, la parte afectiva, la comunicación, pero ya la parte de tratamiento en sí de la adicción, no sé si estés de acuerdo conmigo, esa sí hay que dejarla a gente profesional como tú, ¿no? O sea, gente que sabe, ¿sí? Tratar ya una adicción. Sí, porque mira, la ayuda que se puede tener mediante la ayuda mutua 12 pasos es un nivel que te proporciona algunas herramientas para el cuidado. Pero cuando ya vamos a situaciones de salud mental más grave, entonces por supuesto que se necesita desde un enfoque científico y una práctica profesional supervisada donde tú puedas afrontar los problemas que están ahí. Ahorita, por ejemplo, estamos llevando un proyecto muy interesante con el CEJU y estamos trabajando con adolescentes en conflicto con la ley. Y de veras, yo antes Wow. pensaba que las personas en situación de calle era la población más golpeada, con mayores rezagos, con una salud mental deteriorada y todo en negativo, ¿no? Pero ahora que vamos ahí, ¿no? Ahí están en las mismas condiciones de vulnerabilidad, pero de este lado se ha desarrollado más la agresión individual y grupal, ¿no? La agresión que se convierte en violencia y que después se, también se transforma en repetidas transgresiones a la ley. Entonces, allí está más difícil el campo de trabajo. Las intervenciones son más complejas, la salud mental es más deteriorada en el Wow, sentido claro. del desarrollo de la agresión y la violencia, y que reparar eso, tú sabes que tiene que ver con reparar la propia historia, las representaciones que tenemos y que podemos sintetizar diciendo que el gran problema de ellos es tener una imagen del padre negativa, deteriorada, inadecuada. Por eso no existe noción de límite, por eso no existen reglas, por eso no existe cierto nivel de empatía también, Híjole, no, ¿no? pues no cabe duda que la labor está impresionante, Simón, Sí, y no acaba. Oye, y también el tiempo se nos ha ido volando. Creo que tenemos que hacer otros programas porque este sí, tema es sumamente importante realmente y creo que lo que tú estás haciendo, lo que estás percibiendo sobre todo, es algo que nos puede ayudar mucho. Entonces creo que tenemos que hacer algo, algo más después, no nada más quedarnos en esta pequeña plática, pero se nos ha acabado el tiempo, o sea, nos quedan ya unos minutitos. ¿Qué sí. mensaje te gustaría enviarles, ¿no? A las personas que están con nosotros en este tema de cuando tienes un hijo en una adicción y también que me digas en dónde te podemos localizar? Bueno, principalmente tratar de comunicarle a los padres que tenemos hijos y que están expuestos a estas aventuras del consumo de Uh -huh. sustancia, en que el que aparezca, pues nos lleva a repensar un poco cómo estamos en casa, cómo estamos acompañando a Uh los -huh. hijos y que tenemos que reforzar nuestro lazo afectivo, amoroso con ellos, de cuidado, no infantilizarlos, no es el regaño, no es ser punitivo lo que resuelve esto, y que hay diferentes necesidades dependiendo la severidad del problema. Entonces, hay múltiples alternativas. Estamos mal acostumbrados porque pensamos que la adicción se cura de una sola manera, es un internamiento, 3 meses, esto es lo más inadecuado que existe. Hay mil posibilidades, hay programas ambulatorios, hay programas semiresidenciales, residenciales, hay trabajo de fines de semana solamente, hay Uh -huh. alternativas de trabajar con la familia sin la necesidad de internar a la persona usuaria, ¿no? O viceversa, centrados en los usuarios de sustancias, pero sin omitir la participación de la familia en su propio tratamiento. Y también hay diferentes tipos de acercamientos. Yo creo que la gran dificultad ha sido que como el Estado y la academia no se ha metido mucho al tema de las adicciones, ¿no? Entonces, por eso es que nos queda una sola posibilidad y que todo el mundo conoce, que son los grupos de ayuda mutua, pero lo que nos señala eso es que no hemos activado procesos formativos, educativos y de servicios públicos que atiendan esta problemática. Entonces, bueno, eso nos lleva a nosotros a tomar las cosas, los problemas, tratar de hacer iniciativas nuestras y cuidar mejor a nuestros hijos, ¿no? Y ya valdrá mucho la pena hablar de los cambios a la Ley General de Salud en donde integró salud mental y adicciones.
Pues la próxima creo que sería interesantísimo hablar de todo esto de salud mental y adicciones, Simón. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Porque creo que esta gama de posibilidades es importante que la conozcamos. Sí, yo fíjate que tengo un canal de YouTube y Mm. es así, Simón Tavera, así me encuentran. Y mi correo electrónico es igual, simontavera@hotmail.com. Entonces, pues lo que desee la gente consultar, ahí está el canal y con todo gusto, cuando requiera alguna asesoría o algún tipo de consulta, ahí estamos listos. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, me voy a despedir, pero a medias, ¿eh? Porque este programa tenemos que continuarlo. Te lo agradezco Dale. muchísimo. Simón, nos dejas mucho, mucho que pensar. Y les agradezco muchísimo a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron aquí con nosotros en Ser Mujer, Retos Femeninos. Yo soy Lucía Legorreta. Te mando un fuerte abrazo virtual y te espero aquí la próxima semana. Un abrazo, Lucía, gracias. Hasta Gracias. pronto.